¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. ¿Sabías que es más que un programa de audio? Es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia y que no siempre las sabemos. ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Hay muchas más cosas de la palabra de Dios que aún no las sabemos, pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? En este canal de radio. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. En el capítulo de hoy de este programa ¿Sabías qué? Metania. Arrepentimiento. Se corresponde en significado a pensamiento posterior, cambio de parecer y se usa del arrepentimiento del pecado o del mal. Excepto en Hebreos 12:17, donde la palabra arrepentimiento parece significar no simplemente un cambio de parecer de parte de Isaac, sino que tal cambio revertiría los efectos de su anterior estado de mente. La primogenitura de Esaú no podía ser devuelta, implicaba una pérdida irrevocable. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por lo que respecta al arrepentimiento del pecado, se expone la demanda de parte de Dios sobre el hombre. Lo podemos leer en Mateo 3:8 y Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21 y capítulo 26, versículo 20. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sabías que la misericordia de Dios consiste en dar arrepentimiento, metania o llevar a los hombres a Él? Lo podemos leer en los siguientes textos de la Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos capítulo 11, versículo 18, Romanos capítulo 2, versículo 4 y segunda epístola de Pablo a Timoteo capítulo 2, versículo 25. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En el Antiguo Testamento no es tan prominente el arrepentimiento con referencia al pecado como aquel cambio de parecer o propósito, por piedad hacia aquellos que han sido afectados por las propias acciones o en quienes los resultados de las acciones no han cumplido sus esperanzas. Un arrepentimiento atribuido tanto a Dios como al hombre. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis capítulo 6, versículo 6.
lo cual no implica nada contrario a la inmutabilidad de Dios, sino que el aspecto de su mente cambia hacia un objeto que ha cambiado en sí mismo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo capítulo 32, versículo 14. Metania, en el Nuevo Testamento, el tema tiene principalmente referencia al arrepentimiento del pecado, y este cambio de parecer involucra tanto un apartarse del pecado como un acercarse a Dios. La parábola del Hijo Pródigo es una notable ilustración de esto. Cristo empezó su ministerio con un llamamiento al arrepentimiento, pero el llamamiento es dirigido no a la nación, como en el Antiguo Testamento, sino al individuo. Lo leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Y en el Evangelio de Juan, de carácter distinto a los evangelios sinópticos mencionados arriba, no se menciona el arrepentimiento ni siquiera en relación con la predicación de Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan y en la primera epístola se acentúan los efectos, por ejemplo en el nuevo nacimiento, y generalmente en el volverse activamente del pecado a Dios por el ejercicio de la fe. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. La pregunta de esta semana. ¿Te has arrepentido ya de tus pecados? ¿Te has vuelto a Dios? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es tu respuesta? Llámanos con ella al teléfono gratuito 910 18 13. O escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com. Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Te esperamos en el próximo ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.